Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy aquí listo para sumergirnos en un tema que, a ver cómo lo digo, ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca, y un asunto que lamentablemente ha afectado su privacidad de una manera muy preocupante, la filtración de supuestas imágenes íntimas. Antes de que sigamos, quiero pedirles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido variado, desde noticias del mundo del espectáculo hasta análisis de tendencias y, por supuesto, chismes jugosos, siempre con respeto y tratando de ser lo más objetivos posible. Así que si les gusta lo que hago, no duden en darle clic a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, empecemos. Como les decía, el nombre de Demet Özdemir ha estado en boca de todos últimamente, no precisamente por sus últimos proyectos actorales, sino por la filtración de unas imágenes muy personales. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para ser muy claro: la privacidad es un derecho fundamental, y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento es un delito grave y una violación repugnante. No voy a mostrar ninguna de esas imágenes aquí, ni voy a dar ningún detalle morboso al respecto. Mi objetivo con este vídeo no es contribuir a la propagación de este material ni revictimizar a Demet. Lo que quiero es analizar el impacto de este tipo de incidentes, las consecuencias para la víctima y cómo podemos, como sociedad, proteger mejor la privacidad de las personas, especialmente aquellas que están en el ojo público. La reacción a la filtración de estas imágenes ha sido, como era de esperar, muy variada. Por un lado, hemos visto una ola de apoyo y solidaridad hacia Demet por parte de sus fans, colegas y muchas otras personas que han condenado enérgicamente la difusión de este material. Han surgido hashtags en redes sociales mostrando apoyo a la actriz y pidiendo respeto por su privacidad. Esto es muy importante porque demuestra que cada vez somos más conscientes del daño que pueden causar este tipo de acciones. Pero lamentablemente también hemos visto la otra cara de la moneda: comentarios ofensivos, juicios y, lo que es peor, gente que ha compartido y difundido las imágenes. Esta actitud es inaceptable y refleja una falta total de empatía y consideración hacia la víctima. Es importante recordar que detrás de cada imagen, de cada vídeo, hay una persona con sentimientos, una vida y una reputación que pueden ser gravemente dañadas por este tipo de acciones. Demet Özdemir, por supuesto, no se ha quedado callada. A través de sus redes sociales, ha expresado su dolor y frustración por lo sucedido, y ha anunciado que tomará acciones legales contra quienes hayan filtrado y difundido las imágenes. Y tiene todo el derecho a hacerlo. La ley la ampara y es fundamental que se haga justicia en este caso para sentar un precedente y enviar un mensaje claro: este tipo de comportamientos no pueden quedar impunes. Pero más allá de las acciones legales, es importante que reflexionemos sobre el papel que jugamos cada uno de nosotros en este tipo de situaciones. ¿Cómo reaccionamos cuando vemos este tipo de contenido en redes sociales? ¿Lo compartimos? ¿Lo comentamos? ¿O por el contrario, denunciamos la publicación y mostramos nuestro apoyo a la víctima? La respuesta a estas preguntas define quiénes somos como sociedad y qué valores defendemos. En mi opinión, es fundamental que eduquemos a nuestros jóvenes sobre la importancia de la privacidad, el consentimiento y el respeto hacia los demás. Debemos enseñarles que compartir contenido íntimo sin permiso es una violación grave y que tiene consecuencias devastadoras para la víctima. También es importante que les expliquemos cómo proteger su propia privacidad en el mundo digital, configurando adecuadamente sus perfiles en redes sociales, utilizando contraseñas seguras y siendo conscientes de la información que comparten en línea. Y no solo los jóvenes necesitan educación en este tema. Muchos adultos también necesitan ser más conscientes de los riesgos que implica compartir contenido íntimo en redes sociales y de las consecuencias que puede tener para la privacidad de los demás. Es importante que reflexionemos sobre nuestros propios comportamientos en línea y que nos aseguremos de estar actuando de manera responsable y respetuosa. El caso de Demet Özdemir no es un caso aislado. Lamentablemente cada vez son más frecuentes los casos de filtración de imágenes íntimas, especialmente entre personas famosas. Esto nos demuestra que nadie está a salvo de este tipo de ataques y que es fundamental que tomemos medidas para protegernos y para proteger a los demás. Una de las medidas más importantes que podemos tomar es denunciar cualquier contenido íntimo que veamos en redes sociales.
La mayoría de las plataformas tienen mecanismos para denunciar este tipo de publicaciones, y es importante que los utilicemos. Al denunciar el contenido, estamos contribuyendo a que se elimine de la plataforma y a que se dificulte su difusión. También es importante que apoyemos a las víctimas de este tipo de ataques. Podemos mostrar nuestro apoyo a través de las redes sociales, enviándoles mensajes de solidaridad o participando en campañas de concienciación. Es importante que las víctimas sepan que no están solas y que cuentan con nuestro apoyo. Otro aspecto importante es presionar a las autoridades para que tomen medidas más contundentes contra quienes filtran y difunden contenido íntimo. Es necesario que se endurezcan las penas para este tipo de delitos y que se persigan activamente a los responsables. También es importante que se invierta en educación y concienciación sobre la importancia de la privacidad y el respeto hacia los demás. El caso de Demet Özdemir es un recordatorio doloroso de que la privacidad es un derecho fundamental que debemos proteger a toda costa. Es un recordatorio de que debemos ser más conscientes de los riesgos que implica compartir contenido íntimo en redes sociales y de que debemos actuar de manera responsable y respetuosa. Es un recordatorio de que debemos apoyar a las víctimas de este tipo de ataques y de que debemos presionar a las autoridades para que tomen medidas más contundentes contra los responsables. En resumen, el incidente que involucra a Demet Özdemir y la filtración de sus supuestas imágenes íntimas es una seria violación de la privacidad. Hemos hablado de la importancia del respeto, la empatía y el apoyo a las víctimas en estas situaciones. También resaltamos la necesidad de una mayor conciencia sobre los riesgos de compartir contenido íntimo en línea y la importancia de denunciar cualquier forma de abuso o violación de la privacidad que presenciemos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por tomarse el tiempo de reflexionar sobre este tema tan importante. Su participación y su apoyo son fundamentales para crear una sociedad más justa y respetuosa. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que podemos hacer para proteger mejor la privacidad de las personas, especialmente aquellas que están en el ojo público? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Asterisco, asterisco, asterisco. Bien, ahora profundicemos un poco más en este tema tan complejo y delicado. El caso de Demet Özdemir no es solo un incidente aislado, sino que es un síntoma de una problemática mucho mayor, la cultura de la violación de la privacidad en la era digital. Vivimos en un mundo hiperconectado donde la información fluye a velocidades vertiginosas, y donde la línea entre lo público y lo privado se ha vuelto cada vez más difusa. Esto, si bien tiene sus ventajas, también presenta serios riesgos para la seguridad y la privacidad de las personas. Pensemos por un momento en la cantidad de información personal que compartimos a diario en redes sociales. Publicamos fotos, vídeos, opiniones, ubicaciones. Todo esto crea un rastro digital que puede ser utilizado por terceros, ya sea con fines legítimos o ilícitos. Y si a esto le sumamos la facilidad con la que se pueden obtener y compartir imágenes íntimas, el resultado es una tormenta perfecta para la violación de la privacidad. El anonimato que ofrece Internet también juega un papel importante en este tipo de situaciones. Muchas personas se sienten protegidas detrás de una pantalla y se atreven a hacer comentarios ofensivos o a compartir contenido íntimo sin pensar en las consecuencias. Este anonimato fomenta una cultura de la impunidad, donde los responsables de estos actos se sienten seguros de que no serán identificados ni castigados. Además, la viralización de contenido en redes sociales puede hacer que una imagen o un vídeo íntimo se propague rápidamente por todo el mundo, llegando a millones de personas en cuestión de horas. Esto hace que sea prácticamente imposible controlar la difusión del material y que el daño a la víctima sea irreparable. Pero, ¿qué podemos hacer para combatir esta cultura de la violación de la privacidad? En mi opinión, la clave está en la educación, la concienciación y la acción legal. En cuanto a la educación, es fundamental que enseñemos a nuestros jóvenes sobre la importancia de la privacidad, el consentimiento y el respeto hacia los demás. Debemos explicarles que compartir contenido íntimo sin permiso es una violación grave y que tiene consecuencias devastadoras para la víctima. También es importante que les expliquemos cómo proteger su propia privacidad en el mundo digital, configurando adecuadamente sus perfiles en redes sociales, utilizando contraseñas seguras y siendo conscientes de la información que comparten en línea.
La concienciación también juega un papel importante. Debemos hablar abiertamente sobre este tema, generar debates y crear campañas de sensibilización para que la gente entienda la gravedad de la situación y las consecuencias que puede tener para las víctimas. Es importante que la sociedad en su conjunto se involucre en la lucha contra la violación de la privacidad y que no se quede callada ante este tipo de situaciones. Y por último, pero no menos importante, es fundamental que se tomen acciones legales contra quienes filtran y difunden contenido íntimo. Es necesario que se endurezcan las penas para este tipo de delitos y que se persigan activamente a los responsables. También es importante que se invierta en investigación y desarrollo de tecnologías que permitan detectar y eliminar este tipo de contenido de Internet. En el caso de Demet Özdemir, es fundamental que se haga justicia y que los responsables de la filtración de sus imágenes sean identificados y castigados. Esto sentaría un precedente importante y enviaría un mensaje claro de que este tipo de comportamientos no pueden quedar impunes. Pero más allá de las acciones legales, es importante que mostremos nuestro apoyo y solidaridad a Demet. Podemos enviarle mensajes de ánimo, compartir su historia en redes sociales y participar en campañas de concienciación. Es importante que ella sepa que no está sola y que cuenta con nuestro apoyo. Y para terminar, quiero recordarles a todos que la privacidad es un derecho fundamental que debemos proteger a toda costa. No permitamos que la cultura de la violación de la privacidad se imponga en nuestra sociedad. Eduquemos, concienciemos y actuemos para proteger nuestra privacidad y la de los demás. Juntos podemos hacer la diferencia. Ahora sí, me despido por hoy. Espero que este vídeo les haya sido útil y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan importante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir este vídeo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.